unidad 8, unidad que estaríamos partiendo en dos por una cuestión de hacer más liviano el video. Entonces la unidad 8 estaría fraccionada en dos videos, uno a continuación de otro. El punto es que trata de los medios de extinción de la obligación tributaria. ¿Cómo se neutraliza la obligación tributaria? Y acá estudiamos a la ley 125, a distintos artículos dentro de esa ley, en la que el artículo 156 nos da el catálogo de cuáles son los medios extintivos. Ahí está el enunciado, comienza con el pago, sigue la compensación, la prescripción, la remisión y termina con la confusión. Todas estas son muy similares a las que se estudian en el campo del derecho civil dentro del capítulo obligaciones, con la diferencia que en el derecho civil, parte de obligaciones, se estudia también a la novación. Aclaro muy bien que la novación no forma parte de los medios de extinción de la obligación tributaria. Es el único elemento que forma parte en la esfera del campo del derecho civil, no así en el campo de la obligación tributaria. Empezamos por el pago, no hay mucho que explicar. El pago es el medio normal y por sobre todo deseado por el ente fiscal de percibir por parte del contribuyente la suma dineraria en dicho concepto. ¿Por qué el Estado tiene especial interés en que se cumpla a través de este medio típico de cancelación? Porque el Estado tiene presupuestado el gasto público, ya tiene programado de antemano una serie de compromisos a través del gasto público, aquellos que fueron incluidos en la ley anual de presupuesto, y con lo que el Estado debe ejecutar los mismos. Si no se cumple con el pago, el Estado no va a tener formas, al menos ordinarias, para cumplir con tales obligaciones. Habíamos dicho cuando estudiamos a la obligación tributaria que el Estado no tiene interés en andar cobrando tarde, aunque cobre más por los intereses, mucho menos demandar al contribuyente para cobrar las obligaciones tributarias. Lo que más espera el fisco es que se pague y que se pague en fecha oportuna, al vencimiento de cada tributo, porque los mismos ya fueron debidamente calendarizados para su ejecución. También la ley 125 establece formas de imputación de pago. ¿Cómo se considerarían pagos? Sobre todo en el caso de los pagos parciales, es decir, aquellos pagos que no cancelan la totalidad de la deuda. Y en ese punto, cuando la obligación es de una misma época, o sea, no abarca distintos periodos fiscales, se considera en primer orden al interés, en segundo punto al tributo propiamente dicho, y por último a la multa. Entonces, apréndanse muy bien: pago parcial, primero se cancela el interés, el tributo, multa. ¿Por qué ese sistema? ¿Por qué ese orden? ¿Por qué primero el interés? Porque con un pago parcial, un pago que cumplí al día de hoy, se cancela el interés de hoy. A partir de mañana, si queda subsistente una parte, por más mínima que sea, de la obligación tributaria, ya nuevamente está generando otro interés distinto y nuevo al que se había cancelado. El interés se computa de manera diaria.
de manera diaria y de manera mensual. Entonces, ante pagos parciales, ese interés puede resurgir ni bien se cumpla al día siguiente y sin que la obligación haya sido cancelada en su totalidad. Proyectamos un ejemplo que creo que lo que recién citamos va a ser más comprensible, donde se considera ese orden de pago, no se ve muy bien acá, sobre todo en la parte superior, interés, tributo, multa. Tomando como ejemplo que se alcanza la suma de 30.000 guaraníes en concepto de interés, tributo 70.000 y multa 40.000. Entonces suma un total de una deuda tributaria de guaraníes 170.000. Si se efectúa, siguiendo con el ejemplo, un pago parcial de 70.000 guaraníes, obviamente ese pago se debe descontar del total adeudado. Entonces la operación sería como seguimos proyectando, acá a mitad, 170.000 guaraníes, total adeudado, menos la suma pagada en forma parcial. Resulta en guaraníes 100.000. Suponiendo que ese pago efectúe hoy, al día de hoy quedo con una deuda de 100.000 guaraníes. De 170.000 mi deuda se redujo a 100.000. Y de ahí en más, a partir de mañana, nuevamente comienza el cómputo del interés por el saldo restante, no ya por el saldo inicial, hasta otro nuevo pago. Entonces, continuando con el ejemplo, acá proyectamos y seguimos ejemplificando con un tachado. Se cancela primero el interés, la porción, en este caso del tributo, que si bien es cierto, también se reduce, no desaparece, no se cancela en su totalidad. Entonces esto modifica a la obligación tributaria adeudada en una suma de 100.000 guaraníes. Espero que con el gráfico les resulte comprensible, y si no, abierto, se contacta conmigo y sin problema tratamos de buscar otro ejemplo o de explicar de otra manera. Misma situación, cuando el pago parcial ya no afecta a un periodo único, sino que afecta ya a periodos fiscales distintos. Volvemos a otro ejemplo, que en este caso consideramos el ejemplo del impuesto inmobiliario, y dentro del impuesto inmobiliario planteamos a modo de ejemplo que el contribuyente está adeudando más de un ejercicio fiscal. Por eso ahí figura el ejercicio fiscal 2016, 2017, 2018 y 2019. Tratándose de un impuesto de liquidación anual, como es el impuesto inmobiliario, no podemos incluir el ejercicio fiscal 2020, que en el momento está en curso. O sea, todavía no se cumplió el ejercicio fiscal y por ende nos resulta aún exigible. Por eso no está proyectado. Al lado de cada ejercicio fiscal está un monto que tomamos de manera puramente ejemplificativa. No tomamos ningún ejemplo concreto y con números fáciles, a modo de que el ejemplo sea más práctico y buscando que sea lo mayor comprensible posible. Bueno, tomamos como ejemplo que corresponde 400.000 guaraníes por cada ejercicio fiscal, repito, un número ficticio, que por los 4 ejercicios fiscales totalizaría la suma de 1.600.000. En el ejemplo que planteamos es que el pago por parte del contribuyente es de 1.000.000 de guaraníes.
del total de lo adeudado, 1.600.000. Volvemos a hacer la operación aritmética. Se descuenta la alícuota pagada para que la deuda total quede reducida a 600.000 guaraníes. Y acá, en el ejemplo, vamos tachando, inclusive le cambiamos el color para que pueda ser mejor graficada la operación, como el pago parcial viene imputando de la más antigua hacia la más reciente. En síntesis, en una línea temporal va de la más lejana hacia la más reciente. ¿Por qué este sistema? ¿Por qué este sistema de pago por hablar de manera metafórica, de hacia atrás para adelante? Porque así se busca evitar que el contribuyente especule con la prescripción que vemos en láminas más adelante. Es otro medio de extinción de la obligación tributaria. Este sistema de considerar la más antigua, la más reciente, es a modo de evitar que obligaciones más antiguas prescriban. Entonces acá en el ejemplo se vino cancelando parcialmente hasta que se redujo la deuda a el total de 600.000 guaraníes. También es otro medio de extinción de la obligación tributaria la compensación. La compensación implica la cancelación recíproca de las deudas. Es decir, fisco y contribuyente tienen saldos pendientes entre sí. El contribuyente le debe al fisco, pero también el fisco reconoce algún tipo de crédito en favor del contribuyente. Se cancelan ambas obligaciones y si hubiere algún saldo por la diferencia mayor de alguno de los acreedores, esa subsiste como compensada. Podemos poner otro ejemplo para que opere la compensación. El fisco tiene que cobrar al contribuyente en concepto de IVA 150.000 guaraníes. Es lo que el fisco debe cobrar al contribuyente. El contribuyente tiene un crédito IVA acumulado de 100.000 guaraníes. Entonces el contribuyente le debe al fisco 150.000 guaraníes, pero a la vez tiene un crédito fiscal que opera en su favor de 100.000 guaraníes. Entonces se cancelan ambas sumas hasta el tope del factor del contribuyente, que resultaría una operación de 150.000 guaraníes menos 100.000, da un saldo de 50.000 guaraníes a favor del fisco. Entonces, en vez de que el contribuyente le pague 150.000 guaraníes al fisco y que el fisco le pague al contribuyente 100.000 guaraníes, se compensan y subsiste la diferencia que ya vimos en este caso del ejemplo, eran de 50.000 guaraníes. Ante esa situación, por una cuestión de practicidad y hasta de seguridad, el contribuyente lo único que hace es compensa su débito con su crédito fiscal y termina pagando al fisco la suma correspondiente, que en este caso es de 50.000 guaraníes. Así opera la compensación, que para que pueda ser perfeccionada tiene que reunir los siguientes requisitos. Primer punto, tiene que tratarse de un mismo sujeto activo, o sea, la entidad fiscal debe ser la misma. Por ejemplo, los impuestos que percibe la Subsecretaría de Estado de Tributación eventualmente resultarían compensables entre sí. El impuesto a las rentas con el IVA
o con el selectivo de consumo, ya que todos estos son percibidos por la Subsecretaría de Tributación, resultarían perfectamente compensables. No así el IVA con el impuesto inmobiliario. El IVA es percibido por el Ministerio de Hacienda, el impuesto inmobiliario por la municipalidad. No resultaría compensable. Tampoco podrían resultar compensables el IVA con los despachos a la importación. Uno percibe la aduana y el otro percibe el Ministerio de Hacienda. O sea, no cumple el requisito de que sea un mismo sujeto activo. Para que resulte compensable la obligación tributaria se debe tratar ante una misma entidad. Otro requisito es que debe tratarse de obligaciones líquidas, firmes y exigibles. Hablamos de una obligación líquida, y ahí nos remontamos a la unidad 6, cuando el impuesto ya fue determinado, o si prefieren el término, ya fue liquidado. Ya hablamos de un número cierto, ya hablamos de un número perfectamente definido. Ya no estábamos hablando del 10% de tal cosa o del 1% de tal. Ya hablamos de 100.000, de 12.000, de 13.500. Ya hablamos de un número que fue determinado o liquidado. Hablamos de una operación exigible, cuando la misma, como el nombre indica, puede ser coercible su cobro. O sea, el fisco le puede obligar al contribuyente a que éste pague. A partir del vencimiento, un tributo resultaría exigible desde el momento que se produjo el vencimiento, desde el momento que nació la obligación tributaria. La lámina anterior, cuando aclaramos que no incluíamos acá el ejercicio fiscal 2020, fue porque este todavía no es exigible, está en curso. ¿Cómo exigir un tributo que comprende entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año? Si para esta fecha todavía no se produjo el cierre del ejercicio fiscal, entonces la obligación no resulta exigible. También el tributo dejó de ser exigible cuando prescribió la obligación tributaria. Es decir, cuando ya por el paso del tiempo perdió posibilidad jurídica de que sea obligado el pago. Entonces ahí la obligación tampoco ya es exigible. Es decir, después del vencimiento y antes del periodo de prescripción se cumple el requisito de que el tributo es exigible. Hablamos de sumas firmes. Adquiere firmeza cuando el fisco le hizo saber al contribuyente de cuánto debe y éste consintió. Dejó transcurrir el plazo que la ley contempla para que él impugne la liquidación. El fisco le notifica al contribuyente y este no impugna dentro del plazo que tuvo para hacer. Ese asentimiento tácito implica que está aceptando esa liquidación y que esa liquidación adquirió firmeza. Para el caso concreto de la ley 125, notificada la liquidación, el contribuyente cuenta con un plazo de 10 días para reclamar a través de los recursos administrativos. Si dentro de esos 10 días el contribuyente impugnó, sostuvo que la liquidación es errónea, incorrecta, entonces no adquirió firmeza hasta que esa liquidación o ese recurso por el cual impugnó tenga respuesta. Y a partir de ahí, de que esa respuesta es notificada,
y el contribuyente no continúe los reclamos o continuando con los reclamos de la vía administrativa a la vía jurisdiccional hasta que ya no quepa recurso alguno. En síntesis, cuando ese reclamo ya no tenga posibilidad de seguir siendo impugnado, recién ahí adquiriría firmeza si se llega hasta la última instancia, que es lo que vamos a estudiar en la unidad 9. Otro método de extinción de la obligación tributaria es la prescripción, que ya adelantamos algo cuando hablamos de la exigibilidad del tributo. Tengan muy en cuenta que acá la propia ley establece que los tributos prescriben a los 5 años, pero con una regla para su cómputo, que ese plazo debe ser contado a partir del 1 de enero del siguiente ejercicio fiscal en que la obligación debió ser cumplida. Es decir, si hoy, mes de abril, la obligación tributaria debió cumplirse, el IVA venció hoy, 21 de abril, el cómputo de la prescripción no se inicia mañana, 22 de abril. En ese caso, lo que venció hoy, o lo que debió tributarse hoy y no se tributó, se comienza a computar a partir del 1 de enero del 2021. A partir de ahí se computarían el plazo que la ley establece, que son 5 años, prescribiendo recién 1 de abril del 2021, 1 de abril del 2022, 1 de abril del 2023, 1 de abril del 2024, 1 de abril del 2025. Entonces el tributo que tuvo que haber cumplido hoy, 21 de abril del ejercicio fiscal 2020, prescribiría recién el 1 de enero del 2025, siguiendo la regla que establece la proyección. Entonces tengan muy en cuenta, porque esto es muy importante, les aseguro, tanto académicamente como en sus futuras vidas profesionales, las prescripciones en materia tributaria. Si bien es cierto, proyectamos este artículo 164 de la ley 125, que establece el cómputo, también la ley orgánica municipal establece el mismo plazo bajo la misma regla para el caso concreto de los tributos municipales. El código aduanero, la misma cosa, mismo plazo, misma regla. Es decir, la tributación nacional tiene unificado el plazo de prescripción en 5 años, contando siempre a partir del 1 de enero del siguiente ejercicio fiscal al que la obligación debió ser cumplida. Esto si es que en ese lapso de 5 años no se produjo ni la interrupción, que la interrupción implica parar ese cómputo, y no solamente parar, sino que cuando se levanta la causal, volver a empezar de cero. Resetea el plazo de 5 años. Y la propia ley 125 en su artículo 165 nos establece cuáles son causales interruptivas por parte del ente fiscal. Ahí tienen verificado algunas de ellas. Continúa en la otra página, en la otra lámina, en la que básicamente podemos sintetizar que se interrumpe el plazo para el cómputo de la prescripción por cualquier intervención fiscal o por cualquier reconocimiento, ya sea expreso
o tácito por parte del contribuyente por la suma adeudada. Es decir, el contribuyente consiente la deuda. Esa situación vuelve a cero el cómputo del plazo de prescripción, lo que obviamente, interrumpido el cómputo del plazo, amplía aún más a los efectos de la prescripción. Tenemos que distinguir muy bien los efectos de la interrupción respecto a la suspensión de la obligación tributaria. Interrumpido, vuelve a cero, o sea, empieza de nuevo. Suspendido el cómputo del plazo, este fue pausado y levantada la causal de suspensión, este no vuelve a cero, sino que se reanuda a partir del levantamiento. Y levantada la causal de suspensión, se sigue computando considerando el lapso de tiempo ya transcurrido con anterioridad. Entonces, la suspensión lo que hace es momentáneamente, como el nombre indica, suspende. Para mi gusto resulta más comprensible cuando decimos se pausó y superada la causal de pausa, se reanudó y se computa el tiempo ya transcurrido. Si bien es cierto, en la práctica el efecto que produce es que también amplía el plazo de prescripción, esa ampliación nunca resulta tan amplia como si produce efectivamente la interrupción del cómputo. Esto es una cuestión más procesal que tributaria, pero de altísima implicancia para los efectos de la prescripción. Prescripta la obligación tributaria. Se cumplieron los 5 años y el fisco, con su pasividad, no buscó excitar el cobro del tributo de la obligación tributaria. La misma no desaparece. Que prescriba implica que subsiste de manera natural, lo cual significa que el fisco perdió ese derecho a accionar por la vía judicial o a excitar el cobro compulsivo del mismo. Lo que no impide que si el contribuyente va y paga, aún habiendo prescripto la obligación, eso no da derecho a que posteriormente el contribuyente se presente a buscar recuperar por vía de la repetición de pago. No cabría como un pago indebido, sino que sería pagar una obligación prescripta, la que por cierto subsistió como obligación natural. Que subsista como obligación natural implica que aún puede ser pagado por el deudor. Lo que no ya es posible es que el acreedor, en este caso el fisco, busque cobrar por los medios compulsivos. Remisión implica el perdón fiscal. Como es fuente de la obligación tributaria la ley, también el perdón de esta únicamente puede darse por ley, no por otro medio normativo distinto o inferior al legal. Necesariamente lo que nació por la vía legal, o sea, con la promulgación de una ley, tiene que provenir de otra distinta para que pueda ser redimida la obligación tributaria. Esto estamos hablando en referencia al tributo propiamente dicho. Porque, si bien es cierto, por resoluciones administrativas, las autoridades pueden perdonar el cobro de los intereses o de las multas, como sucede casi cada año
en el caso concreto de las municipalidades. El impuesto inmobiliario vimos que es un impuesto de liquidación anual. Tiene un periodo de pago que podemos considerar como un vencimiento ordinario, superado el cual el contribuyente puede pagar, pero ya no va a pagar solo el tributo, sino que aparte va a pagar el interés y la multa por haber incurrido en mora. Bueno, de repente el municipio se sincera a sí mismo y buscando incentivar la recaudación fiscal, el municipio toma la medida. Hasta tal fecha, hasta el 31 de diciembre, hasta el 15 de agosto, contribuyentes morosos del impuesto inmobiliario pueden acercarse a pagar y se le exonera la multa y se le exonera el interés. Entonces, una campaña para que los contribuyentes morosos vayan y regularicen su situación ante el ente municipal pagando menos de lo que realmente les correspondería. Superar las fechas, las que tomamos como ejemplo, si el contribuyente se presenta a pagar fuera de tales plazos, entonces estaría tributando con todos los accesorios legales, es decir, pagaría el impuesto inmobiliario con el interés y con la multa que eso implica. Esos accesorios legales sí es facultad del órgano administrativo, sea el municipal, sea el fiscal, sea el aduanero, le está facultado renunciar el cobro de las mismas. Pero no es posible que renuncie a la recaudación fiscal. La obligación tributaria principal no puede, por resolución administrativa, el ente renunciar. No así las obligaciones accesorias. Repito, interés, multa. Por último, y acá cortamos la unidad, sería la primera parte de la unidad 8, la confusión cuando la calidad de sujeto acreedor y de sujeto deudor recae en la misma persona. Es decir, el fisco se debe a sí mismo. No tendría sentido que el fisco se cobre a sí mismo. Y ahí automáticamente, cuando se produce ese fenómeno, se considera extinta la obligación tributaria. ¿Se da en caso de confusión? Sí se da. Se da. El edificio del Correo Nacional, Benjamín Costán, entre 14 de mayo y Alberti,